Bueno, ahora viene la parte más emocionante de la ecografía de cuello, la que se relaciona con la posibilidad de identificar nódulos malignos. Así que vamos a hablar de ecografía de los nódulos malignos, la agenda, epidemiología nodular, algunos aspectos generales de la genética molecular, calcificaciones y pseudocalcificaciones. Vamos a ver cómo es el comportamiento ecográfico del cáncer papilar quístico, del microcarcinoma, cáncer folicular, cáncer medular, cáncer anaplásico, linfoma tiroideo, metástasis a tiroides. ¿Cómo es el cáncer tiroideo en sitios inusuales? Cáncer de tiroides lingual y del conducto tirogloso. Y finalmente, dos palabras sobre la comparación del sistema de estratificación de riesgo, y nos preparamos para la última clase dentro de 2 semanas, cuando hablemos de conducta adecuada ante un nódulo tiroideo, donde vamos a explicar las principales escalas de factores de riesgo ecográficas, la ACR-TRAT y la escala de riesgo de la ATA. Ya sabemos nosotros que es extraordinariamente frecuente la prevalencia de nódulos en la tiroides, lo acabamos de discutir. 8% de la población adulta, 30% de la población expuesta a radiación, 41% de la población en equipo de ecografía de no muy alta resolución, 70% cuando utilizamos más de 10 MHz, y todo eso se confirma en la autopsia, ya que hasta el 50% de los cadáveres de personas que no tenían trastornos tiroideos tienen nódulos en las autopsias. Este es un trabajo de la Universidad de California, casi 9,000 personas. Ahí se identificó una prevalencia de nódulos tiroideos mayores de 5 milímetros en el 56% de la población general. 56%. Un nódulo en el 23%. 2 nódulos en el 17%, 3 nódulos en el 8% y 4 nódulos en el 9%. Apenas el 44% de la población general no tiene nódulos en la tiroides. Y entonces ellos notaron que la prevalencia de cáncer de tiroides era del 1.5%. Apenas el 1.5% de los nódulos eran malignos. Los números de la ATA son un poquito mayores, hasta 10 veces más, del 7 al 15% son malignos. Había 3 características. De las múltiples características ecográficas, apenas 3 de ellas fueron muy relevantes para ellos. 3. 1. Cuando el nódulo era sólido, completamente sólido. Cuando el nódulo medía más de 2 centímetros en el diámetro mayor, y cuando tenía microcalcificaciones. Esas fueron las 3 principales características ecográficas asociadas con malignidad. Cuando se consideraba una de las tres, el riesgo de cáncer era de 18 por cada 1,000 personas. Y había que hacer 56 PAP para conseguir un cáncer. Cuando se utilizaban 2, se elevaba el riesgo a 62 por 1,000 y había que hacer 16 PAP para conseguir un cáncer de tiroides. Y cuando se utilizaban las 3, se conseguían 960 cánceres por cada 1,000 pacientes. Es decir, que aparentemente esas 3 características es de las ideales. Y en eso se basa la importancia de la ecografía, y en identificar patrones de riesgo, asociarlas con los volúmenes de los nódulos para definir cuál nódulo va para punción y cuál no. Entonces, una muy alta prevalencia de nódulos tiroideos y una muy baja prevalencia de nódulos malignos. Y estos nódulos malignos, ¿por qué son malignos? Bueno, porque tienen algunas mutaciones muy particulares. Cuando nosotros hablamos de la genética molecular de los cánceres de tiroides, del papilar, del folicular y del anaplásico,
sabemos que hay unas mutaciones muy características de cada uno de ellos. En el papilar, hablamos de la mutación BRAF V600G en el 60% de los casos, sobre todo asociados con unas variantes como la de las células clásicas y altas. En el 20% más o menos la mutación RAS asociada con la variante folicular. Entre el 10 y el 20% hay reacomodos del RET y del PTC. Y también la mutación TERT, que cuando la mutación TERT, que es un nuevo oncogen, se asocia con la RAS, pues estamos hablando de tumores más agresivos, más recurrentes y con mayor tasa de mortalidad. Esto con respecto al papilar. Con respecto al folicular, pues hasta en el 53% hay reacomodos del PPAR gamma y del PAX8. También hay mutaciones del RAS. Y estas mutaciones del PPAR gamma y el PAX8 se asocian con mayor capacidad oncogénica y con mayor riesgo de invasión capsular y vascular. Y en el caso del cáncer anaplásico, pues estamos hablando de la proteína tumoral P53, también del PTN y de la beta-catenina. Estas son las aberraciones y las mutaciones clásicas. Y ellas conducen a trastornos en las vías de señalización. Por ejemplo, cuando se activa la vía de la MAP quinasa, se asocia con incremento en la proliferación celular, en el crecimiento celular, en la angiogénesis, en la pérdida de la diferenciación, que a su vez explica por qué se reduce la expresión del LIS y de la peroxidasa tiroidea. Y en el caso de la activación de las vías del fosfatidilinositol 3 quinasa, que se observa sobre todo en cánceres de tiroides avanzados, se favorece la tumorogénesis y la progresión tumoral. Estas son las aberraciones y las mutaciones clásicas. Pero también aquí otro tipo de anomalías. No solo las anomalías moleculares genéticas progresivas, que las mutaciones y las fusiones que ya acabamos de conversar. También hay otras anomalías moleculares epigenéticas progresivas. En este momento se está hablando de variantes genómicas y en la expresión de genes y microARN, de mutaciones en punta, de variaciones en el número de copias del gen, de metilaciones aberrantes del gen y de los perfiles proteómicos. Y todo esto se asocia con la inducción, la génesis y la progresión del cáncer de tiroides y también del ARN no codificante. Y esto explica estas anomalías moleculares genéticas progresivas y estas anomalías moleculares epigenéticas, pues forman parte de la genética molecular de los cánceres de tiroides. ¿De qué cánceres de tiroides estamos hablando? Del papilar en el 75% de los casos, del folicular en el 10% de los casos, del medular en el 5% de los casos, del anaplásico en menos del 5% de los casos y de metástasis de mama, pulmón y riñón sobre la tiroides o los linfomas y los sarcomas, que son mucho más raros. Vamos a discutir cómo es el comportamiento ecográfico de cada uno de estos tumores. Pero tenemos que empezar con la ecografía. Hay por lo menos 10 características que deben estar expresadas en cada uno de los nódulos. Naturaleza: sólido, líquido, mixto, homogéneo, heterogéneo. Ecogenicidad: hiperecoico, isoecoico, hipoecoico, anecoico o ecomixto. Si hay halo o no hay halo. Si es completo o incompleto. Los márgenes y los contornos son bien definidos, mal definidos, regulares, irregulares, son microlobulados. Las dimensiones, por lo menos en los 3 diámetros principales. La localización: tercio superior, medio o inferior, anterior, posterior, lateral o medial. Lóbulo tiroideo derecho, lóbulo tiroideo izquierdo, istmo. Si hay calcificaciones o no. El número de nódulos, si hay invasión local, regional o, por supuesto, también las características expresadas en el ecodoppler, color, power y espectral. Lo que buscamos son características ecográficas de alto riesgo, características ecográficas sospechosas. Algunas de ellas, por ejemplo, las microcalcificaciones, los márgenes irregulares o microlobulados, la marcada hipoecogenicidad, cuando el diámetro antero-posterior es superior a los otros diámetros, es decir, cuando es más alto
que ancho. Cada una de ellas tiene su respectiva sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo y su eficiencia. Y cuando se consideran algunas de ellas de forma global, pues podemos alcanzar estos criterios ecográficos de malignidad, una sensibilidad del 94%, una especificidad del 66%, un valor predictivo positivo del 56%, negativo del 96% y una precisión hasta del 75%. Y por eso es que es importante aprender ecografía y describir adecuadamente los diferentes nódulos. Vamos a empezar por unos pocos detalles de algunas de esas características. Por ejemplo, las calcificaciones y las pseudocalcificaciones. Son muy frecuentes las calcificaciones. En más del 30% de los nódulos hay macrocalcificaciones, que son aquellas que miden más de 2 milímetros, o microcalcificaciones, que son aquellas que miden menos de 2 milímetros y se describen como tenues puntos hiperecogénicos de pequeño tamaño con o sin sombra acústica posterior. Aquí podemos ver cáncer papilar de tiroides con microcalcificaciones sin sombra acústica posterior. Pero aquí podemos ver del lado derecho también un buen grupo de microcalcificaciones que tienen sombra acústica posterior. Así que las microcalcificaciones pueden sí tener sombra o no tener sombra. Y definitivamente las macrocalcificaciones son mayores de 2 milímetros y esas sí siempre tienen sombra acústica posterior. Lo particular de las microcalcificaciones y lo que nos llama a nosotros la atención es que están asociadas con una histología muy particular, que son los cuerpos de samoma. Samoma significa arena y los cuerpos de samoma, residuos o lápidas o fantasmas de las papilas muertas del cáncer papilar. Por eso es que se asocia con malignidad habitualmente las microcalcificaciones. Las papilas del cáncer papilar, cuando reciben un trauma mínimo en la vascularización del corazón fibroso, desarrollan trombosis e infarto. Se producen áreas focales de infarto de las puntas de las papilas. Eso atrae por mecanismos inflamatorios calcio, y estos mecanismos bioquímicos que atraen calcio hacen que se deposite el calcio en estas células infartadas agonizantes. Y este calcio depositado lo hace en forma de láminas, como los pétalos de una rosa. Son lamelaciones. Esta infartación progresiva de la papila hace que se deposite calcio, y estas láminas o lamelaciones, que acá en la foto del medio parece como una flor, una rosa, bueno, es lo que produce desde el punto de vista histológico los cuerpos de samoma. Acá podemos ver, bueno, se debería ver mucho mejor. Esto es un cáncer papilar con microcalcificaciones sin sombras acústicas, y aquí a la escala de grises, un cáncer papilar con microcalcificaciones con sombras acústicas. ¿Dónde se pueden encontrar los cuerpos de samoma? Dentro del nódulo, fuera del nódulo o dentro de los ganglios linfáticos. Intranodular, ¿por qué? Porque se encuentran dentro del núcleo de la papila o en el estroma del tumor y se asocia con cáncer papilar de tiroides. Hay algunos autores que afirman que hasta el 40-50% de los cánceres papilares de tiroides tienen microcalcificaciones. Cuando se encuentra por fuera del nódulo, se habla de que está localizado en los espacios linfáticos intratiroideos y que posiblemente hay un cáncer papilar de tiroides en algún otro lugar de la glándula. Y cuando se encuentra a nivel de ganglios linfáticos, es porque hay metástasis de un cáncer papilar. Ganglio linfático, metástasis de un cáncer papilar. Pero también hay algunas enfermedades benignas en las que hay microcalcificaciones. Por ejemplo, en algunos casos de enfermedad de Graves y de Hashimoto, y en otras que ya discutiremos. Podemos ver entonces aquí las microcalcificaciones en este cáncer papilar de tiroides, que es sólido, tiene bordes lobulados,
tienen microcalcificaciones y una gran macrocalcificación central. Y este ganglio linfático es la metástasis de este cáncer papilar, que habitualmente la metástasis es morfológicamente muy parecida, es similar. También tienen microcalcificaciones. Adenopatía nivel 4, hiperecogénica con microcalcificaciones y también es heterogénea. Calcificaciones distróficas o macrocalcificaciones. Recuerden que forma parte de la fisiopatología de la hiperplasia nodular. Hablábamos de hemorragia, formación de quistes, fibrosis y calcificaciones. Entonces, en área de hemorragia y fibrosis en el bocio, podemos ver macrocalcificaciones irregulares, dentadas y raramente tienen laminaciones. Estamos hablando que los nódulos hiperplásicos en su fisiopatología pues hacen cambios degenerativos y estos cambios degenerativos se asocian con calcificaciones distróficas, es decir, macrocalcificaciones, focos hiperecogénicos grandes, groseros. Estas sí tienen sombras acústicas y pueden estar o bien dispersas o bien en forma de cáscara de huevo, en carcasas periféricas delgadas. Acá estamos viendo 1, 2 y 3 calcificaciones, macrocalcificaciones en forma de cáscara de huevo con sombra acústica posterior. Pero hay otras patologías en las cuales se forman calcificaciones. Por ejemplo, en las masas de amiloide del cáncer medular. En el cáncer medular hay masas de amiloides, más o menos en el 80% de los casos. Y estas masas de amiloide depositan calcios. Y estas macrocalcificaciones en el amiloide del cáncer medular se observan como calcificaciones granulares en el nido tumoral, que son calcificaciones pequeñitas que parece que fueran microcalcificaciones, pero que desde el punto de vista histológico pues simplemente simulan cuerpos de samoma, pero no lo son. También en el coloide denso se forman unas estructuras puntiformes hiperecogénicas, que son las que acabamos de discutir, artefactos en cola de cometa, que también simulan calcificaciones, pero que son estructuras totalmente diferentes. Este coloide denso, estas estructuras son redondeadas, pero no tienen laminaciones y forman parte de la estructura del nódulo o los quistes coloides. Acá vemos un quiste anecoico con un punto hiperecogénico en la pared y con reverberación sónica posterior. Acá también lo vemos como ojo de gato o artefacto en cola de cometa, y aquí hay uno y aquí hay múltiples focos ecogénicos con cola de cometa generalmente es en coloide. El coloide generalmente pertenece a los nódulos quísticos y los nódulos quísticos generalmente son benignos. Pero no siempre es fácil distinguir las microcalcificaciones de los artefactos en cola de cometa. Y discutimos hace rato el ejemplo que cuando el quiste es anecoico, líquido, es fácil. Pero cuando no se ve muy bien y tú no tienes idea si es realmente muy hipoecoico, pues no tienes absoluta certeza, allí es bastante importante utilizar estas dos estrategias para diferenciar las microcalcificaciones de los artefactos en cola de cometa. Uno de ellos es aumentar la frecuencia a 8, a 9, a 10, a 11 o a 12 MHz. Cuando aumentamos la frecuencia del escaneo, se incrementa la atenuación del sonido y podemos ver las sombras finas, la sombra acústica posterior. Y si tiene sombra acústica posterior, pues en este caso estamos hablando de microcalcificaciones. Y el otro método que se utiliza es lo que se llama modo fundamental. Es simplemente colocar el Doppler color con la ganancia más baja posible. Este escaneo en modo fundamental también mejora la delineación de las sombras finas y nos permiten, en algunos casos, ver las sombras acústicas posteriores
de las microcalcificaciones. Entonces, las microcalcificaciones, puntos pequeños hiperecoicos con o sin sombra acústica posterior, asociadas histológicamente con los cuerpos de samoma del cáncer papilar, pero también con los agregados de amiloide o fibrosis del cáncer medular y también en las adenopatías metastásicas de este cáncer papilar de tiroides. Las microcalcificaciones pueden ser una o muchas. De hecho, se habla de que cuando hay 3 a 5 por centímetro cuadrado, el patrón de distribución se dice que es raro. Cuando hay más de 10 por centímetro cuadrado, moderado. Cuando hay más de 100 por centímetro cuadrado, acentuado. Y cuando adquiere una forma de anillo anular, también pueden asociarse micro con macrocalcificaciones y hablamos de mixto. Y lo particular de estas microcalcificaciones es que tiene alta especificidad para cáncer, pero una baja sensibilidad. Y es importante diferenciarla de la cola de cometa. Aquí podemos ver el patrón anular. Aquí hay muchas microcalcificaciones en el acentuado y una o dos en el patrón atípico. Nosotros terminamos de conversar las macrocalcificaciones asociadas a la fisiopatología de los nódulos hiperplásicos benignos. Pero también dijimos que hay 3 características de las macrocalcificaciones que se asocian con malignidad. Una, cuando el grosor es irregular, que incrementa el riesgo de malignidad en un 600%. Cuando la cáscara de huevo es completa, es de bajo riesgo. Pero cuando está interrumpida, incrementa el riesgo de malignidad en 400%. O cuando está interrumpida y hay un anillo de partes blandas, se calcula que incrementa el riesgo de malignidad en un 200%. Entonces, estas son las 3 características de las macrocalcificaciones: el grosor irregular, las calcificaciones interrumpidas y la vecindad de partes blandas asociadas con malignidad. Acá, por ejemplo, vemos un nódulo con calcificaciones en cáscara de huevo, una mujer de 52 años, nódulo con calcificaciones en anillo o en cáscara de huevo interrumpidas acá en la cara medial. Al Doppler color hay vascularización interna del nódulo y cuando se hace la punción, pues se consigue un cáncer papilar de tiroides variante folicular. Entonces, no siempre las macrocalcificaciones son benignas. ¿Cómo es el comportamiento ecográfico? ¿Cómo se ve el cáncer papilar? Bueno, nosotros sabemos que generalmente se presenta como un nódulo solitario no funcionante, pero también puede ser multifocal, que cuando es clínicamente palpable mide más de 1.5 centímetros hasta en el 78%, más de 5 centímetros casi en el 40% cuando son clínicamente palpables, que no es siempre, que son estadio 1 en más del 95% de los casos, que puede haber metástasis local con extensión extratiroidea cuando sobrepasa la cápsula y se va hacia la tráquea o hacia los músculos vecinos o hacia los grandes vasos. También puede haber metástasis regional en ganglios linfáticos, que nosotros sabemos que a lo largo de 30 años ocurre en el 10% de los casos, y metástasis a distancia, generalmente a pulmón, a hueso, pero también a cerebro, y eso ocurre hasta en el 5 a 10% de los casos. Cuando hablamos de cáncer papilar, desde el punto de vista macroscópico, es una lesión firme, no encapsulada o parcialmente encapsulada, que puede tener áreas quísticas, que es el cáncer papilar quístico, puede presentar calcificaciones y áreas de hemorragia. Y bueno, microscópicamente, un tumor más definido, circunscrito, con bordes irregulares, a veces con degeneración quística, con superficie de corte parduzca o grisácea y cuerpo de samoma hasta en el 50% de los casos. La expresión ecográfica de estos cambios histológicos son precisamente los que vamos a ver nosotros en el cáncer papilar de tiroides, que son los siguientes. Generalmente, una masa sólida con incremento en la condensación celular
y reducción de la sustancia coloide, que es lo que explica por qué cambia la ecogenicidad. Hay una tendencia a la reducción de la ecogenicidad con hipoecogenicidad presente en más o menos el 90% de los casos. Estos trastornos en la neovascularización pues produce una vascularización desordenada en el 90% de los casos. Los depósitos de sal en los cuerpos de Samoma, es en la calcificación de los cuerpos de Samoma, producen las microcalcificaciones o pequeños focos hiperecoicos uniformes con o sin sombras acústicas, y en algunos casos puede sobrepasar la cápsula de la tiroides y extenderse hacia las áreas vecinas. Acá está, sólido, muy hipoecoico, y fíjense que es más alto que ancho. Esto es un cáncer papilar. Acá vemos uno que los bordes no se ven bien, los bordes no están bien definidos. Este es un nódulo sólido, también hipoecoico, de bordes no muy bien definidos, que también tiene microcalcificaciones y tiene como unas extensiones, se llaman lobulaciones, cáncer papilar. Este se ve más difuso todavía, sólido, hipoecoico, los bordes ni siquiera se ven bien y también tiene microcalcificaciones. Y este tiene todas las características. Este las tiene todas. Es sólido, es hipoecoico, más alto que ancho. Ajá, tiene estas espiculaciones y de paso tiene microcalcificaciones. Es decir, tiene mucho mayor riesgo de ser un cáncer que otros. Seguimos viendo imágenes de carcinoma papilar. Este es sólido, este es isoecoico con hipoecogenicidad, tiene un halo grueso y fíjense, tiene vascularización central, bastante. Acá, hipoecoico, muy hipoecoico con microcalcificaciones, pero este no tiene vascularización central. Entonces noten que no todos son idénticos y que no siempre debe tener vascularización central, pero de la suma de puntos de las diferentes escalas de riesgo es que surge un total que es el que nosotros tenemos que utilizar para decidir si hacemos la punción o no hacemos punción. Me gustaría saber quiénes aquí hacen paz de tiroides para ver. Tenemos mucho trabajo entonces para enseñarles. Ok, muy bien. Un grupo de ellos, sólido, hipoecoico, redondo. Este tiene, fíjense, tiene áreas de extensión. Estas lobulaciones es simplemente que está saliéndose el tumor del borde. Sólido, hipoecoico con lóbulos, con lobulaciones. Este tiene microcalcificaciones, también es hipoecoico. Sólido, microcalcificaciones. Acá, sólido, con microcalcificaciones. Y este es heterogéneo, ecomixto. Entonces, ¿cómo nosotros diferenciarlos y utilizar la información ecográfica para decidir cuál sí y cuál no punzar? Por eso es tan importante esta discusión de hoy. ¿Por qué? Porque viene ahora cáncer papilar quístico. Sabemos nosotros que de los nódulos quísticos, entre el 6 y el 15%, según este autor, son cánceres de tiroides que se están degenerando. Este es uno de ellos. Nódulo ecomixto con un componente vegetante, un componente sólido importante que tiene muchas microcalcificaciones y de paso está vascularizado. Entonces, tener presente que el cáncer obligatoriamente debe estar asociado con un componente sólido. El cáncer papilar de tiroides siempre tiene una porción de tumor quístico que contiene un tejido lesional sólido. Lo podemos ver en esta foto, en esta foto y en esta foto. ¿Cómo son las características de ese componente sólido que son sospechosas?
Primero, estamos hablando de nódulos ecomistos, del cáncer papilar quístico. El componente sólido es sospechoso si tiene márgenes irregulares o microlobulares, es hipo o hiperecogénico y tiene microcalcificaciones. Si es una excrescencia sólida que protruye en el quiste y además puede tener microcalcificaciones y vascularización, como lo vemos acá. Componente sólido con microcalcificaciones y ricamente vascularizado. Este es un caso nuestro del servicio. También, microcalcificaciones ricamente vascularizado. Y acá podemos ver componente sólido vegetante y vascularización incrementada. Otro autor nos dice que los cánceres papilares quísticos están asociados a unas imágenes sospechosas, caracterizadas por pared irregular e engrosada o vegetaciones. Y son esos nódulos quísticos que nosotros vaciamos, que nosotros drenamos y que vuelve a recurrir. Si el nódulo recidiva post-vaciado, pues hay mayor riesgo de que sea maligno. Otras características: que tenga crecimiento rápido y que tenga calcificaciones en la porción sólida. Bueno, este componente sólido es el cáncer papilar, que tiene un componente líquido. Acá también lo podemos ver. Fíjense en escala de grises y con el Doppler. Componente sólido, irregular, es isoecoico. Tiene múltiples focos ecogénicos, véanlo, y es ricamente vascularizado. Este es un cáncer papilar quístico. Y acá tenemos otro. Este es pequeño, parcialmente sólido o quístico, pero vean que en el componente sólido hay microcalcificaciones. Sospechoso de cáncer papilar, se hizo la PAP Bethesda 5 y la biopsia demostró que es un cáncer papilar. Otro autor dice que el carcinoma papilar quístico se caracteriza por proyecciones sólidas y que actualmente pues hay otros métodos para intentar identificarlos. Se está hablando en este momento de ecografía con contrastes. Ecografía con contraste, con microburbujas de contraste. Ya se está hablando de segunda y tercera generación. Y cuando se utiliza ecografía con contraste y microburbujas, cuando hay vegetaciones malignas, se observa un realce intenso en la fase arterial, lo cual no ocurre cuando es un nódulo benigno. En nódulos malignos hay realce intenso, lo cual no se observa en los nódulos benignos. Cáncer papilar, invasión local, es cuando se sale de la cápsula y se va a las estructuras vecinas, músculo, tráquea, grandes vasos. Cuando invade tejidos blandos adyacentes, ¿cómo se ve eso ecográficamente? Hay un borrado de los planos. Cuando tú dejas de ver el borde del nódulo y dejas de ver el borde de la estructura vecina, pues ese borrado de los planos me habla de que hay una extensión fuera de los límites de la cápsula. Observen acá cómo se borra el músculo a la cápsula anterior. Vemos aquí borrado de contornos, pero aquí se va hacia la tráquea. O observen acá como en esta tercera foto se sale de la cápsula de la tiroides y se introduce dentro del músculo adyacente. Acá también podemos ver cómo se sale de la cápsula y se va al músculo adyacente. En que es hipoecóico sólido y tiene todas las características de malignidad, también se sale de la cápsula y se introduce en el músculo adyacente. Extensión extracapsular, pero acá es para la cara posterior. Y que es lo que vemos acá nosotros, exactamente lo mismo, como el tumor se extiende y se sale de la cápsula de la tiroides. Eso con respecto a la invasión local. Ahora con respecto a la invasión regional, cáncer papilar de tiroides, ¿para dónde hace metástasis del linfático? Nosotros sabemos
que a lo largo de 25 años de seguimiento, el 10% de los pacientes van a hacer metástasis linfática. Así que tenemos que estudiar y pedir no solo tiroglobulina y antitiroglobulina y TSH y T4 libre. También tenemos que hacer ecografía de cuello y evaluar los ganglios pretraqueales. Los paratraqueales no se ven muy bien por la sombra acústica de la tráquea, pero también podemos ver los cervicales profundos a lo largo de la vena yugular. Y tenemos que estudiar los diferentes grupos ganglionares, sobre todo el nivel 3, 4 y 6. ¿Buscando qué? Ganglios linfáticos sospechosos, deformados, que no tengan signo de Lilio. Sobre esto vamos a tener una clase en la próxima semana, completa sobre ganglios linfáticos. Áreas hiperecoicas, es decir, microcalcificaciones, que tengan o no sombra acústica posterior, y hay trastornos en la vascularización. Las 8 características ecográficas principales de los ganglios linfáticos sospechosos son el ganglio normalmente alargado. Si nosotros vemos un ganglio linfático redondo, es una característica de sospecha, que hay alteraciones en el diámetro, que el hilio adiposo desaparezca, que los márgenes dejen de ser regulares y se tornen irregulares o lobulados, que el ganglio linfático sea heterogéneo, que tenga áreas quísticas como este, que tenga calcificaciones o vascularización difusa. Este es una paciente nuestra del servicio, tenía un primario papilar quístico, la metástasis linfática también es quístico. Y fíjense, le medimos tiroglobulina al ganglio linfático, doctor, 272 nanogramos por mililitro en la primera punción y más de 300 nanogramos por mililitro en la segunda punción. Un ganglio linfático no tiene que tener esos niveles de tiroglobulina. Máximo debe tener los mismos niveles séricos de tiroglobulina, pero no estas cantidades tan grandes. Entonces, este es un metástasis linfática de un cáncer papilar de tiroides. Acá también vemos exactamente lo mismo, el primario, sólido, los bordes no muy bien definidos, tiene lóbulos, tiene macrocalcificaciones, tiene microcalcificaciones, y observen cómo la metástasis de este primario es muy parecida. Nivel 6, hiperecogénica, microcalcificaciones y también tiene áreas quísticas. Aquí vemos un ejemplo similar, también un incremento en la vascularización al Doppler del ganglio linfático. Ganglio metastásico. Los ganglios metastásicos pueden tener microcalcificaciones. Los vasos son tortuosos, relacionados con los problemas en la vascularización. Hay una hipervascularización difusa y el índice de resistencia es elevado. Vean este ganglio linfático redondeado, con pérdida de bilio, es hipoecoico, y también la vascularización es diferente de lo normal. En cuanto a ganglios linfáticos e invasión regional, los ganglios linfáticos metastásicos pueden tener una pared gruesa, pueden tener nódulos internos e incluso pueden tener tabiques. Eso con respecto a los grandes. Pero ¿qué pasa con respecto a los pequeños? Los microcarcinomas de tiroides, que también son relativamente frecuentes. En la bibliografía se habla de que el diminuto es el que mide menos de 5 milímetros y el minúsculo es el que mide de 5 a 10 milímetros de diámetro. Bueno, lo traje porque es un detalle interesante. La incidencia de muerte por estas lesiones es muy rara, pero también producen metástasis. Y de hecho, en este momento se está discutiendo en los últimos años el abordaje no quirúrgico de los microcarcinomas de tiroides papilares. Pero eso es un detalle interesante. Entonces, estos microcarcinomas papilares son pequeños nódulos, muchas veces son hipoecoicos, con un contorno irregular y borroso. Algunas veces por fibrosis pueden ser hiperecogénicos. Puede haber engrosamiento y retracción en el 70% de los casos. Puede haber microcalcificaciones y puede no haber microcalcificaciones. Y a veces pues hay
vascularización incrementada. En este caso, por ejemplo, tienen microcalcificaciones. Eso con respecto al papilar. ¿Qué hacemos en el cáncer folicular de tiroides? Sabemos que de los cánceres diferenciados es el menos frecuente, apenas en el 5% de los casos, que es una tumoración, una masa solitaria bien definida, frecuentemente encapsulada, rodeada de una cápsula muy gruesa. Puede haber calcificaciones gruesas en la cápsula, también puede haber quistes y calcificaciones por cambios degenerativos. Puede haber invasión vascular, esta sí se caracteriza por invasión vascular, puede ser unifocal en la tiroides. Sabemos que ni por ecografía ni por punción se hace el diagnóstico, obligatoriamente tiene que haber una biopsia definitiva para hacer el diagnóstico y puede hacer metástasis vasculares a hueso, pulmón, cerebro e hígado. Como se observa ecográficamente el carcinoma folicular hipoecoico, los márgenes pueden ser regulares o irregulares, puede haber halo. Por cierto, se parece mucho al adenoma folicular. Y la vascularización al Doppler color puede ser caótica, tortuosa de los vasos internos. Vemos acá unos ejemplos: hipoecoico, sólido, bordes bien definidos, tiene halo. Esta también tiene halo. Y aquí tiene una microcalcificación. Acá vemos también un CA folicular de células de Hörtre. Este es ecomixto, tiene incremento en la vascularización y las paredes son gruesas. Y con respecto al medular, ¿qué podemos decir nosotros del cáncer medular de tiroides? Bueno, primero que tiene una rica terminología para llamarse la célula C, que son las productoras de calcitonina. Podemos llamarlas células C parafoliculares, parenquimatosas, interfoliculares, argirófilas, brillantes o células ricas en mitocondria, principalmente en los aspectos laterales, en los 2/3 superiores de la glándula. Entonces fíjense que la localización es importante, porque si el nódulo está en el polo superior, entre otras cosas, pues yo tengo que pensar en un carcinoma medular. 3 al 10% de los cánceres de tiroides, 10 al 20% asociados con MEN2, con neoplasia endocrino múltiple, sobre todo en adultos mayores de 50 años. Se palpa como un nódulo firme e indoloro. Hay metástasis a pulmón, hueso e hígado. Y una característica clínica del cáncer medular es las diarreas. Anatomía patológica: firmes, no pétreos, circunscritos pero no encapsulados. Pueden tener bordes infiltrativos, pueden haber calcificaciones, ya lo discutimos hace rato, asociadas con amiloide. Frecuentes calcificaciones en el amiloide y en el nicho tumoral que simulan cuerpos de desarmoma, pero no lo son. En el MEN2A se asocia con feocormocitomas múltiples y bilaterales y además con hiperplasia de paratiroides. Acá vemos una imagen hipoecoica, sólida, de bordes no muy bien definidos, de un cáncer medular. A la ecografía, nódulos sólidos hipoecoicos. Aquí hay macrocalcificaciones con sombra acústica, con o sin calcificaciones. Otros ejemplos de cáncer medular, en este caso es sólido, hipoecoico, los bordes no son muy bien definidos, parece haber una extensión extratiroidea. Y en este caso hay el cáncer medular y en la vecindad hay un ganglio linfático metastásico. Acá nuevamente podemos ver nódulos
de los dos lados, hipoecoico, con calcificaciones. Y este cáncer medular multicéntrico está asociado a una neoplasia endocrino múltiple tipo 2. Algunos ejemplos de medular. Y nos damos cuenta, igual que con los anteriores, que todos son distintos, pero que hay algunas características que son comunes. Una de ellas es la hipoecogenicidad. Tiene microcalcificaciones, tienen macrocalcificaciones, microcalcificaciones. Acá también hay microcalcificaciones. Tiene halo y todos los que estamos viendo acá son sólidos. Y son muy parecidos a los adenomas foliculares. Este es el carcinoma medular. Acá, bueno, el carcinoma medular es frecuentemente confundido con un cáncer papilar, ya que ecográficamente son similares. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Definir qué características de riesgo tiene, qué características sospechosas por ecografía tiene, definir según la escala de riesgo que utilicemos si se justifica o no la punción, y según el tamaño del mismo, puede decidir cuándo hacer la PAF correspondiente o no, hipoecoico y sólido. El anaplásico. ¿Cómo se comporta el carcinoma de tiroides anaplásico? Esto sí es un desastre, porque es uno de los cánceres de más alta tasa de letalidad. El paciente promedio vive 3 meses y no se trata. Así que la tasa de letalidad es demasiado alta. Sea anaplásico o indiferenciado, menos mal que es de los menos frecuentes, apenas del 3 al 5%, asociado con bocio de larga data en el 80% de los casos, muchas veces en pacientes femeninos en mayor proporción que los masculinos, mayores de 50 años. Es un tumor de muy rápido crecimiento. En una semana ya es un tumor gigante, una gran masa extratiroidea, entre comillas, en realidad es tiroides. Puede haber eritema o incluso ulceración local. Siempre está asociado con síntomas compresivos. De hecho, si no se hace nada, el paciente fallece asfixiado. Tumor local y metástasis incontrolables, y la esperanza de vida es muy corta, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Entonces, al macro es un nódulo encapsulado. Recuérdense que está asociado con bocio en el 80% de los casos. Un nódulo encapsulado asociado a una lesión tiroidea preexistente, es decir, una masa grande que infiltra todo, se extiende para todos lados, para la tráquea, para los tejidos blandos, para los ganglios linfáticos. Una gran masa hipoecoica que reemplaza por completo a la tiroides. Acá también lo podemos ver en el lóbulo tiroideo derecho. Observen, cuello, hemisferio izquierdo, masa de rápido crecimiento en un paciente adulto. Además de ello, ocupa todo el lóbulo izquierdo, una masa infiltrativa, heterogénea, hipoecoica, que puede tener incluso calcificaciones y de una vez hace metástasis linfática y se extiende por la parte posterior de la cápsula hacia las vértebras. Vascularización incrementada. Incluso ese tumor puede crecer de forma lateral y también afectar a los grandes vasos del cuello. Hay que hacer diagnóstico, y sobre todo en el cáncer anaplásico, sobre todo en países desarrollados. ¿Por qué? Porque de la genética molecular depende el tipo de quimioterapia que se le va a hacer.
porque si no se hace nada, como aquí, el paciente fallece en menos de 6 meses. Entonces, con la genética molecular se define cuál es la terapia, la quimioterapia específica, y eso incrementa la esperanza de vida a más de 1 año. Bueno, un caballero, en este caso un caballero de 62 años, con antecedentes de bocio, recuérdese que está asociado con el 80% con patología preexistente de la tiroides, en este caso bocio, una gran masa en lóbulo tiroideo izquierdo de rápido crecimiento, 10 días. En 10 días, vean el aumento de tamaño del tumor, véanlo acá, esta tomografía con contraste, desplaza la tráquea de una forma tal que a la palpación no se puede saber acá. Vean dónde está la tráquea. Y entonces aquí la ecografía es de mucha utilidad. Primero, para esbozar de una manera de imágenes el principio del estudio, porque luego viene la tomografía con contraste. Y segundo, como por ejemplo en este caso, para saber dónde está la tráquea, y la marcaron, y para, durante la operación, utilizar la ecografía como guía para la colocación del traqueostomo. Yo creo que de todos los cánceres que existen, este es el más letal y el de mayor crecimiento, desplazamiento de todas las estructuras del cuerpo. Y con respecto al linfoma de tiroides, es otro tipo de tumor de la tiroides de rápido crecimiento. Apenas corresponde al 3,7% de los cánceres de tiroides. Puede ser o bien un linfoma primario de la tiroides o un linfoma de otra localización que afecta a la tiroides, es decir, secundario, fundamentalmente en mujeres mayores de 50 años, también con antecedentes de bocio o de tiroiditis linfocitaria crónica, una masa de rápido crecimiento que también tiene extensión extratiroidea hasta en el 60% de los casos, y también se asocia con síntomas compresivos, disfagia, disfonía, disnea. En las autopsias, en los linfomas generalizados, en el 20% de los casos se demuestra afectación de la tiroides. Linfoma primario en el 25%, asociado con tiroiditis linfocitaria crónica. Y se puede observar una masa grande con frecuente extensión por fuera de la cápsula y a la tiroides. Vean cómo se observa, heterogénea e hipoecoica. Una masa de rápido crecimiento hipoecoica, tenemos que pensar en un linfoma. Es heterogénea, es generalmente sólida e hipoecoica. Una mujer de 63 años, masa palpable en hemicuello derecho, que se vea la escala de grises, lo que acabamos de mencionar. Masa sólida, hipoecoica. Y en algunos casos, como por ejemplo acá, también tiene una masa, tiene nódulos. Pero yo digo, hey, ¿esto es un nódulo o es un quiste? Nódulo o quiste. Se ve súper negro. Yo puedo pensar que es anecoico, ¿cierto? Entonces lo reporto como quístico. Le pongo el Doppler y Doppler positivo. Si tiene vascularización, no es un quiste. Entonces, bueno, a la escala de grises, bocio multinodular, es heterogéneo, sólido, es hipoecoico, tiene nódulos múltiples, sólidos, vascularizados. La tomografía con contraste, acá, aumento difuso del lóbulo tiroideo derecho y todo el área lateral a los grandes vasos. La PAF del lóbulo tiroideo derecho me habla de un linfoma de células gigantes, y la PAF de un ganglio linfático patológico vecino, pues me muestra exactamente lo mismo, un linfoma de células gigantes. Y la metástasis a tiroides, esto sí es interesante, porque si el cáncer medular podía estar en los 2/3 superiores de la tiroides, las metástasis generalmente están en el polo inferior,
en el tercio inferior. Prevalencia en autopsias 1.25%. El 24% de los pacientes con cáncer que han tenido metástasis tienen metástasis también en la tiroides en autopsias. 3 años después de una cirugía de cáncer de un primario, pues puede haber metástasis a la tiroides. Puede ser asintomático o simplemente conseguirse incidentalmente por otro estudio de imágenes o al palpar la tiroides. Puede haber síntomas por efecto de masa, bueno, los típicos: disfagia, disfonía, ¿qué más? Disnea, masa en cuello, disfonía, disfagia o estridor. ¿De dónde son las metástasis? De riñón, de colon o de mama. ¿A dónde? Y de pulmón también, a la tiroides. Un paciente que tenga antecedentes de cáncer, más si es metastásico, y tiene un nódulo en la tiroides, en el polo inferior, eso es metástasis hasta que se demuestre lo contrario. Nódulo del polo inferior, lugar habitual para las metástasis tiroideas. Aquí vemos un nódulo sólido, hipoecoico, de bordes no muy bien definidos, que tiene aquí como una especulación, que el paciente tiene antecedentes de un cáncer primario de pulmón. Y de paso, ¿está dónde? Polo inferior. Acá, un paciente con un antecedente de cáncer de pulmón, lóbulo tiroideo derecho, masa sólida, grande, no es muy homogénea, es hipoecoica. Dice que ya hay incluso extensión hacia la cápsula anterior y también hacia la parte de atrás, hacia el esófago. Primario melanoma, secundario el lóbulo tiroideo derecho. Fíjense lo fuertemente hipoecoico que es este nódulo. De hecho, en la escala ACR-TRATS, hipoecoico, ¿cuántos puntos? Y muy hipoecoico, 3 puntos. Entonces, secundario el lóbulo tiroideo derecho, nódulo sólido, hipoecoico y con lobulaciones. Esto es lo habitual, lo que nosotros vemos con relativa frecuencia hasta este momento. Es lo poco habitual: cáncer de tiroides en lugares inusuales. Y uno de ellos es tiroides en la lengua, otro tiroides en el conducto tiroigloso e incluso tejido tiroideo en el mediastino superior e incluso dentro del corazón. En este instante tenemos nosotros un paciente, una tiroides ectópica en el corazón y de paso hizo cáncer en ese lugar anómalo. Así como les voy a comentar de lo mismo, pero en una tiroides lingual. Tiroides lingual, ya discutimos nosotros suficientemente sobre eso. Sabemos que hay remanentes microscópicos tiroideos en el 10% de las lenguas en las autopsias, y que en esos remanentes microscópicos de tejido tiroideo se puede desarrollar un cáncer de tiroides. Que la tiroides ectópica sublingual es el sitio en el cual hay mayor prevalencia de tiroides ectópica y en algunas circunstancias pues se puede malignizar. Esto lo discutimos nosotros en las anomalías congénitas. Cáncer de tiroides lingual, lo ven, la tiroides lingual protruye en el borde superior, en la cara posterior. Esta se presenta más frecuentemente en damas. En la tercera década puede observarse cáncer diferenciado, papilar en el 65%, folicular en el 35%. En el caso de esta paciente, pues hay una masa en la faringe que no la deja tragar bien, una sensación de cuerpo extraño, tiene disfonía, disnea y o hemoptisis. Vean la foto, la tomografía de la masa en el borde superior de la lengua y vean que también hace metástasis linfática. Esta es una paciente nuestra del servicio. Vean, en tiroides, fíjense cómo se coloca el transductor, el longitudinal y el transversal.
Vemos una masa longitudinal redondeada, es sólida, isoecoica con hipoecogenicidad, en todo caso heterogénea, y los bordes son más o menos bien definidos y no muy ricamente vascularizadas. Acá lo podemos ver en longitudinal y acá en transverso. Y acá, vean la imagen, ¿la ven? Y esa agujita que está ahí adentro es la agujita de la punción. Entonces observen cómo es la imagen de una tiroides lingual. Ya les comenté que es un cáncer papilar. La próxima semana se opera en el hospital. Esto no se ve todos los días, así que véanla. Tiroides, tópica, lingual, Bethesda 5. Como se coloca el transductor, portajeringas y estamos haciendo la punción correcta. Pero también el conducto tirogloso se puede desarrollar cáncer. Y dos tipos de cáncer: cáncer de tiroides y cáncer no de tiroides. Entonces, del conducto tirogloso puede haber tejido tiroideo normal en el conducto en el 60% de los casos. Esos restos de tejido tiroideos son los que pueden hacer cáncer papilar, cáncer mixto papilar, folicular e incluso cáncer anaplásico. Ese es uno de los tipos de cáncer de tiroides. Pero también puede hacer del epitelio escamoso, se puede desarrollar un cáncer escamoso o epidermoide del conducto. Y también puede hacer metástasis linfática. Este es un caso descrito en la bibliografía. Acá, una mujer de 38 años con tumor en la línea media de 3 años de evolución. Al examen físico se palpaba una masa blanda, quístico, de 2x2 en el área del tirogloso. Es un nódulo ecomixto. Vean el componente sólido, líquido. A la ecografía, un nódulo quístico de 1.8 por 2.4 con septos y un componente sólido mural, que es este que está acá. Además tiene un nódulo de 4 milímetros, el nódulo tiroideo derecho. Se hizo una PAF no ecoguiada, que fue no diagnóstica. Esa es una de las ventajas de las PAF no ecoguiadas, sobre todo en nódulos que son ecomixtos. El componente líquido, pues, no es acelular. Y si tú haces una PAF de un componente líquido, lo que te va a salir es que líquido coloide. Y el 95% de los casos es acelular. Entonces, cuando se pueda hacer PAF de un nódulo, hagan guiado por ecografía. La PAF no ecoguiada fue no diagnóstica, se hizo la resolución quirúrgica y se consiguió un cáncer papilar de tiroides en el quiste benigno, es este que está acá, en la línea media, y se consiguió un microcarcinoma papilar en el lóbulo tiroideo derecho. El diagnóstico es un cáncer primario del quiste del conducto tirogloso, que es este componente sólido, y además cáncer papilar de tiroides multifocal. Entonces, para terminar, ya discutimos las características ecográficas sospechosas, pero vamos a repasarlas. Las malignas, cuando ecogénicamente hablamos de que es hipoecoico. Cuando tiene halo, que es un halo fino e incompleto. Cuando los bordes del nódulo son poco definidos. Cuando hay microcalcificaciones y cuando hay vascularización interna. O cuando el nódulo es totalmente sólido, es hipoecoico, tiene microcalcificaciones y tiene adenopatías cervicales asociadas. Otros rasgos sospechosos de malignidad, para otro autor: microcalcificaciones cuando se sale de la cápsula de la tiroides, cuando hay ganglios linfáticos sospechosos en su vecindad, cuando el diámetro anteroposterior es mayor que los otros diámetros,
cuando es marcadamente hipoecoico y cuando los bordes no son muy bien definidos y hay incremento de la vascularización interna. Esas son las características que nosotros utilizamos en las diferentes escalas de riesgo. ¿Cuáles escalas de riesgo hay? Hay por lo menos 10. Estas son las más conocidas. ¿Por qué me gusta a mí más la ACR-TIRADS? Porque aparentemente es la que tiene mayor precisión. Reduce las biopsias en 53.4% y se asocia con una tasa de falsos negativos de 2.2%. Pero de escala de riesgo ecográfico es que vamos a hablar dentro de 2 semanas. Estas características ecográficas se asocian con las características clínicas y con los hallazgos bioquímicos y moleculares para nosotros hacer diagnósticos precisos y para poder definir diagnóstico y conducta según cada una de las patologías.